¿Cómo se ve el mercado para los próximos días? Vemos aquí la finalización ya del mercado. Vemos que la mayoría han sido pérdidas de hoy. Vemos que las que destacaron de hoy son dos, Zoom y Xpeng. Zoom, al pronóstico de sus ingresos, ha pasado de subir un 300% trimestralmente a subir un 35%. De ahí que baje un 12%. Si vemos las acciones de Zoom en la finalización de la sesión, vemos que han bajado un 16,62% en solo un día. Luego, Xpeng, empresa china de coches eléctricos. Aquí tenían muchas esperanzas, como dice. Para que os hagáis una idea, Xpeng bajó un 11%, terminó bajando casi un 11%, un 10,94%. Comparado al trimestre anterior, perdió 10 millones de yuans, que pasados a euros sería 1,5 millones de euros menos que el trimestre anterior, que sería como 1,6 millones de dólares también. Luego, estas son las dos que destacaron, pero es que hubieron más que podrían haber destacado. Por ejemplo, Masys, JD.com y Medtronic. Masys, la empresa. Esta empresa está aquí. Ganancias de 3,37%. Vemos que tiene unas ganancias y superan las ganancias por unos 1.000 millones. Vemos que la facturación de este mes ha sido de 8.930 millones de dólares, por lo que es para esta empresa tiene un futuro bastante comprometedor. Pero aún así, si analizamos su tiempo en bolsa, vemos que ha bajado desde que lleva en bolsa. Luego, sí, la siguiente empresa y última, y la verdad es que es bastante impresionante también. JD.com. Subió un 3% hoy. Esta empresa, a pesar de tener no es una empresa muy conocida a nivel mundial, porque opera solo en Estados Unidos, pero en fin, subió un 3%. Eso son buenas noticias para la empresa, ya que lleva la mayoría del tiempo, pues lleva perdiendo, ya que hace un año lleva perdiendo. Bueno, las acciones que posiblemente mañana suban o bajan, ¿cuáles serán? Las primeras son Intuit, Nordstrom, Urban Outfitters y Pet Acquisition. Intuit, estuve mirando y tiene problemas, y es que con la preapertura los futuros al ser esto una empresa que solo está operando en Estados Unidos, por mis conocimientos solo es en Estados Unidos, no tiene buen futuro para tener ganancias para ya mañana, para la apertura para cuando presente ganancias. Es posible que sus ganancias no sean de las mejores. De hecho, si las buscamos, si queréis buscarlas, es Intuit ganancias trimestrales. Y ponemos aquí Investing. Vemos las ganancias, vemos que ya incluso están publicadas ya. Pues sí, mira, justo subió. Lo contrario a lo que dije. Acá en el periodo terminó el 7 del 22, o sea, el mes 7 del 22, que es julio, el mes pasado. Vemos que tiene unos dividendos de 1,1 € y unos ingresos de unos 2,4 billones de dólares. Bueno, luego vemos
por ejemplo, Urban Outfitters, que tiene aquí ya los ingresos puestos. Los ingresos equivalen a su previsión, pero sus dividendos son inferiores a los de la previsión, por lo que esta acción a lo mejor sufre mínimo bajadas o una buena subida. Y por último vemos a Nordstrom. Bueno, vemos que ya incluso están publicados. Vemos que tiene una subida de 40 millones de dólares en sus ingresos, y que sus dividendos aumentan en 71 céntimos. O sea que este sí tiene su balance de situación publicado. Vemos que el periodo terminado el 30 del 4 del 2022, ¿vale? Total, este lo voy a analizar para que quede como análisis para el canal y sepáis cómo se analiza un balance de situación y para qué sirve cada cosa. En primer lugar, el total de activos corrientes. Los activos corrientes como el dinero o las deudas que debe la empresa, sobre todo a bancos, a proveedores, etcétera. Vemos que está evaluado en 1048,88. Es inferior a la del trimestre anterior. Esto es bueno, ya que esto quiere decir que las deudas de la empresa son menores. Vemos que efectivo de inversiones a corto plazo estaba evaluado en 190,89, que está en efectivo y equivalente. Y equivalente se refiere a líquidos, o sea, líquidos como efectivo o que tiene en la cuenta, por así decir. Inversiones a corto plazo no tiene. Y luego vemos que los deudores comerciales y otras cuentas corrientes a cobrar está evaluado en 42,22. Vemos que esta ha bajado de 55 a 42,22, que es deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Estos deudores comerciales se refiere a sus proveedores. Sus proveedores le dan lo que son las materias primas, y ellos le dan lo que se llama o sea, lo pagan más tarde, 30 o 60 días después, dependiendo de la empresa. Luego vemos que sus existencias, esto no es algo que deba, sino es algo que tiene. Sus existencias es como su mercadería. Está evaluada en 682,04. Luego, pagos por adelantado hizo 52,13. Y el resto de activos corrientes está evaluado en 81,6. Luego, vemos el total de sus activos. Propiedad, planta y equipo netos son 2092,20. Todo esto está evaluado en 6505,79. Vemos que es superior al total de activos que tenía el trimestre anterior. Esto va a generar bastante subidas en la cotización de la empresa. Vemos que la propiedad, planta y equipo bruto es de 1792,2. Y vamos a sacar la calculadora. Vemos que sus equipos están evaluados en 2092. El neto, o sea, el neto se refiere sin la puesta de impuestos, que si nosotros lo que hacemos es sumarle los impuestos, son los 1792 con 2, no, tendría a los 2092, hay que restarle los 1056. Da 1036, no sé, no cuadra, pero seguramente esto sea porque no sé por qué sea, no cuadra. Pero esto es propiedad, planta y equipo, le habrá faltado algún dato. La amortización acumulada normalmente lo que hace es restar, por lo que sería 1000
792,2 sería restarlo menos 1056,86 y el resultado de esto sería 736 o 65 más o menos. Y luego vemos fondos de comercio evaluados en 2183,99, el inmovilizado intangible 1025, activos fiscales diferidos 155,69. Luego vemos el pasivo corriente, que esto también son deudas. El pasivo generalmente son deudas. Normalmente los activos es lo que tiene la empresa y el pasivo son deudas. No sé por qué mezcló las deudas a comerciales en activos. ¿Acaso que sea deudas comerciales que le deban a ellos? Si son deudas comerciales, otras cuentas, claro, son otras cuentas a cobrar. Esto de 42 euros son lo que le deben. O sea, lo que ellos tienen que cobrar son 42 euros que le debe otras empresas. Vemos que el pasivo son... Técnicamente aquí le faltó un menos. Está mal, pero esto es algo que tiene que ir... Normalmente se pone en paréntesis, no se pone en lo que es un menos tal cual. Se pone en paréntesis y así se sabe ya que es menos. Vemos que los gastos acumulados son inferiores, 30 euros inferiores. Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar han descendido y sus deudas con entidades de crédito y obligaciones han bajado en un 0,03. Y otros pasivos corrientes no tiene, instrumentos financieros derivados no tiene y a pagar o acumulado tampoco tiene. No, bueno, a pagar o acumulado es gastos acumulados son 597,36. Las deudas con entidades es otro diferente. Luego aquí tenemos total pasivo. Hay dos tipos de pasivos, el pasivo corriente y el pasivo normal. Técnicamente esto se vería mejor en una tabla, pero que la tabla estaría el activo para la izquierda, por ejemplo aquí, y el pasivo aquí, donde el patrimonio neto también tendría que estar encima del pasivo en vez de debajo del pasivo. Si vemos el total del pasivo, el saldo con entidades de crédito y otros pasivos financieros está evaluado en 1637,37, que vemos que es inferior 3,02 euros menos que el trimestre anterior. Deuda es lo que bajó principalmente. Pasivos por impuestos diferidos son 322,63, este aumentó. Después intereses minoritarios ha aumentado el gasto, por lo que esto tendría que restarle, pero al ser pasivos y restarle a lo mejor sumaría, por lo que básicamente le restaría el gasto, que sería como una suma básicamente. Y otros pasivos no corrientes vemos que son menos 392,03. Y luego tenemos el patrimonio neto, que técnicamente el patrimonio neto estructuralmente iría encima del pasivo corriente, o sea, iría aquí entre el pasivo corriente y el total de activos. Que el patrimonio neto, que vemos que en el patrimonio neto tiene el capital 0,27, se ha mantenido en su subida. Prima de emisión vemos que ha aumentado en 10 aproximadamente. Reservas o pérdidas acumuladas vemos que es 166,86. Vemos que al ser inferior, pues vemos que en el año 2021 ha sido inferior. Aquí vemos que ha sido inferior, por lo que se da que cuanto mayor sea esto, mejor será para la empresa. Y después las diferencias de conversión, menos 3,84. Total de pasivo y el pasivo y patrimonio neto se suma juntos, que sería 6.505,79. Vemos que ha aumentado con respecto al año anterior, por lo que sería bueno invertir en esta empresa. Y las acciones comunes en circulación son 303,1, por lo que hay más acciones, por lo que a lo mejor el precio también puede bajar, ya que se reparte entre las acciones. Y bueno, este sería más o menos el análisis de un balance